Y te agradezco porque es una pregunta muy didáctica. Es la pregunta que haría un maestro. Y yo misma como maestra me lo hice en algún momento cuando conocí a Hugo Semelman. Y, y encontré que lo que estábamos haciendo desde el proyecto de investigación en Argentina con un grupo de compañeras, con este grupo de compañeras, eh, empezaba a acercarse, ¿no? Como solíamos decir con Hugo Semelman, didáctica no parametral o didáctica de sentido y epistemología de la conciencia histórica son causa y río. Entonces, es posible enseñar conciencia histórica. Estoy convencida de eso, desde el preescolar hasta el posgrado. Y creo que la clave está en la pregunta. En la pregunta, pero no pregunta temática, o sea, del objeto, de la cosa, sino otra vez la pregunta de sentido, ¿no? Entendiendo que el sentido, si dividiéramos la palabra sent, hace relación al estar afectado, y el ir hace referencia a la acción, ¿no? A la acción desde el sujeto. Entonces, la problematización como método, pero como problematización del sujeto y su subjetividad, de cuáles son sus creencias, por qué dice lo que dice, quién le enseñó lo que dice, eh, por qué lo dice. Son preguntas que, como bien dice Freire en un texto maravilloso que se llama Pedagogía de la Pregunta, rompen, y en ese sentido es didáctica, rompe un parámetro, pero no para quedarnos sin parámetros, sino para construir ya con conciencia, con sentido histórico, con sentido social, con sentido para el sujeto y su subjetividad, conocimiento que indudablemente, probablemente no le cambiemos la circunstancia existencial y material, pero sí cambiemos la manera de abordar, de potenciarse en esa realidad. Y ahí eso es para nosotros transformación. Por eso es tan importante enseñar en una perspectiva de conocimiento como conciencia histórica, para desarrollar un pensamiento histórico, con lo cual lo que implica problematizarme en lo que hago, ¿no? Y constantemente ser absolutamente curioso de uno y de la realidad, para poder construir un conocimiento que tenga pertinencia al momento, que tenga congruencia con el hacer, pero sobre todo comprendiendo la realidad en la que vivo y por qué vivo. Esto no es menor en contextos de mucha tensión y conflicto social. En Argentina, por ejemplo, cuando fue el gran, digamos, cuando estuvo mayor presencia la dictadura económica, porque nosotros vivimos una dictadura militar que cambió la manera de pensar, y los medios de comunicación fueron y siguen siendo muy útiles en ese sentido. Recuerdo una de las propagandas de la dictadura marcada, que incitaban a denunciar, ¿no? Y entonces aparecía como un bife de chorizo y unos montones de tenedores y cuchillos en una imagen que se rompía, y todos decían, para que esto no pase, denuncia, ¿no? Y bueno, y eso construyó algo, porque estábamos asustados, teníamos miedo. Y en la dictadura económica, que fue en el 2001, con el gran quiebre, pasaban constantemente cosas. Y estos niños
Si uno le quería dar historia, geografía y matemática, como decía el currículum, pues claro, se iban a dormir, como me decían mis compañeras, porque no habían comido, porque no habían o salarios. Pero si yo empiezo a preguntar por qué tenés sueño, qué le pasa a tus padres, qué les pasa, empiezan a comprender por qué viven como viven y se empieza a articular en la comunidad cómo hacer con eso. La construcción, la creación de lo posible.